Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar si algunos de los tratados que están enumerados en este inciso 22 quedan extinguidos porque fueron denunciados también por el Poder Ejecutivo? Porque puede suceder que el Poder Ejecutivo diga, no, ya no los... Argentina no va a a mantener este tratado, quizá por ruptura con relaciones con algún país. Supongamos que hubiese sido un convenio bilateral con con el Estado de Venezuela, supongamos, y que ahora que se están un poco rotas las relaciones, no se rompe todo eso. ¿Qué pasa si esta ruptura, como la de Venezuela, se da con algún otro organismo internacional y que justo junto a ese organismo habíamos suscrito tratados que tienen jerarquía constitucional, pues son vinculados a derechos humanos? Se rompe las relaciones con ese país miembro, el Poder Ejecutivo de turno rompe relaciones con ellos y no aplica más el tratado. Ahí hay distintas teorías. Una de Vidal Campos, que dice que si deja, mejor dicho, para unos, que no es Vidal Campos, dice, si deja de tener vigencia en el orden internacional, deja de tener vigencia en el orden interno. Otros, como con Vidal Campos, entiende que al decir condiciones de su vigencia, es el tiempo de declarárselo con la jerarquía constitucional. Y es solo la Constitución la que le puede retirar esa jerarquía. Personalmente creo que este es el criterio que debe imperar. Porque si no estaríamos que un tratado que puede obtener los 2/3 tiene jerarquía constitucional, pero que obtuvo una mayoría de los 2/3 del total de sus miembros para tener esa jerarquía constitucional. Si viene un poder ejecutivo y que por manera caprichosa se pelea con el Estado miembro que sancionó eso, puede entonces el poder ejecutivo, por una simple cuestión política, dejar sin efecto la constitucionalidad de un tratado y que no se aplique más un tratado que tuvo una aprobación de las 2/3 partes del total de los miembros de la Cámara. No le pueden dar tantas atribuciones al poder ejecutivo. Sí, como él es el representante ante el exterior, es el Poder Ejecutivo, el representante de la Nación, bueno, no hacerlo con vigencia a nivel internacional, porque él es el que maneja relaciones exteriores, eso se puede admitir, pero en el derecho interno y dentro del país no podría darle esas facultades al Poder Ejecutivo. ¿Qué significa la denuncia de un tratado internacional? Porque a veces en algunos casos se habla de denuncia como para ir a querer ratificarlo y otras cosas como para el retiro. En sí la palabra denuncia internacionalmente es utilizada para el retiro. Es un acuerdo bilateral o multilateral entre un país o dos países que firman un tratado internacional o un tratado con un organismo internacional, y en ese acuerdo multilateral o bilateral se hace cesar el compromiso internacional que ha adquirido el Estado. Yo me comprometí ante el mundo a respetar a los niños porque he suscrito el Tratado de Derechos del Niño, bueno, y entonces puedo ser denunciado por cualquier tema que sea violatorio de este Tratado Internacional si yo digo, bueno, deja de tener vigencia, ya no lo suscribo más, dejo de tener esa exigencia internacional de cumplimiento de ese tratado. Digo esto en forma exagerada, esto sería la denuncia. La aplicación de estos tratados internacionales y la intervención de los tribunales internacionales y que Argentina se pueda someter a esos tribunales internacionales viene de la aplicación de la Convención de Viena en el derecho de tratados
y en los propios términos del tratado acordado, y esta Convención de Viena la hemos suscrito, le hemos dado jerarquía internacional nosotros también. Para celebrar un tratado se requieren 3 etapas, tratado internacional. Primero, la negociación y la firma, que van a ser los representantes de los Estados miembros, que ya pueden hacer un tratado, supongamos un tratado de comercio bilateral. Una vez que ese tratado es firmado por los representantes de cada país, generalmente los miembros del Poder Ejecutivo, hacen una negociación, firman el acuerdo. Una vez que se firma ese acuerdo entre los dos países, pasa al Congreso para que a través de una ley que se va a sancionar se apruebe o se rechace ese tratado. Inclusive se le haga las modificaciones que el Congreso pueda considerar. Supongamos que se lo aprueba pero que le hace algunas modificaciones, bueno, se admitirán las modificaciones y después va a ser presentado en sede internacional de nuevo para que sea ratificado. Entonces, el presidente, que es el representante legal del país, lo va a presentar en sede internacional y recién ahí, a partir de esa ratificación internacional, la Argentina va a estar obligado a acatar ese tratado que ha firmado. Los tratados de jerarquía constitucional que hemos dicho y que se entienden como complementarios de los derechos y garantías que establecen en la Constitución Nacional, se encuentran enumerados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Ahora bien, por imperio del artículo 27 de la Constitución Nacional, el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de estos tratados internacionales que deben de estar conformados, viene a ser, o de conformidad con los principios de derecho público establecidos por esta Constitución. No puede el presidente, al suscribir un tratado internacional, apartarse de estos principios fundamentales y de los derechos enumerados en la Constitución Nacional. Si es contrario a esos derechos, no podrá ser aprobado posteriormente. Esto lo dice el artículo 27 de la Constitución Nacional. Los tratados que adquirieron jerarquía constitucional son los siguientes. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esto fue sancionado en Bogotá en 1948 y establece el derecho a la vida, a la seguridad personal, a la igualdad, libertad de culto, el respeto a la propiedad privada, el derecho al voto, un derecho a la educación. Como ven, son similares a los tratados, no hay derechos nuevos que no sean, ya hubiesen sido considerados por la Constitución Nacional. El deber de asistir y alimentar a los hijos, amparar a los hijos menores, darle una educación primaria, pagar los impuestos, etc. Luego está también otro, el segundo es el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue adoptada por la resolución de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. A los dichos anteriormente agrega la prohibición de la esclavitud, de apremios ilegales, igual remuneración por igual tarea, con jornada de descanso para el trabajador y vacaciones periódicas y pagadas, y el derecho a propiedad sobre propiedades literarias, artísticas, etc. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es el famoso Pacto de San José, Costa Rica,
Fue suscrito en Costa Rica en noviembre de 1969 y ya estaba, ya tenía fuerza de ley en el país que ya la había adoptado. Ahora adquiere jerarquía constitucional, porque además establece una igualdad jurídica entre los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales, prohibición de la censura previa, abolición de la pena de muerte, de la detención por deudas, habla del habeas corpus, de la integridad física, psiquiátrica y moral, la prohibición de expulsar a colectividades extranjeras. Y además habla de la libertad de conciencia y la libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de circulación y libertad de residencia. Hay que hacer una especial mención en este tema, porque a raíz de la sanción de la ley 27610 que prevé la interrupción voluntaria del embarazo, vamos a decir que este tratado internacional trata ese tema y dice, y esto lo hemos ratificado en ese internacional, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Y dice que este derecho va a estar protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción, y que nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente. Es cierto que no dice solo en caso de la concepción, sino en general de la concepción. Deja abierto la posibilidad de que algún Estado no considere la concepción como el momento en que se debe ser respetada la vida de la persona. Por eso se destaca eso que dice la palabra en general. Pero vamos a decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando tuvo que interpretar en sus fallos este término en general, siempre estableció que es del momento de la concepción que debe protegerse la vida. Le digo porque esto, de interpretarse a nivel nacional igual, se declararía inconstitucional la ley del aborto, porque esta convención tiene jerarquía constitucional. Están los pactos internacionales de derechos económicos y culturales. Esto fue suscrito en el año 66 en Estados Unidos y habla de la protección del adolescente, de la libertad de los padres de escoger la escuela pública o no para sus hijos, una educación primaria obligatoria y gratuita y una enseñanza secundaria accesible a todos y que sea progresiva y que sea gratuita, es decir, que progresivamente se pueda alcanzar la gratuidad también de esta enseñanza secundaria obligatoria. Y la enseñanza superior que sea accesible a todos. Condiciones equitativas de trabajo, protección a las madres durante el periodo del embarazo, más un periodo razonable de descanso para después del parto, antes y después del parto, para asistir a los niños en su infancia, una protección contra el hambre. Además habla del derecho de huelga, etc. Después está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que suscrito en Nueva York en 1966, que ya estos tratados van reiterando lo ya dicho en anteriores. Hace mención de la prohibición de la esclavitud, de la prohibición de distinción sobre minorías étnicas, de realizar apremios ilegales, de que no haya minorías o haya libertades religiosas, una igualdad entre todas las personas, y también la presunción de inocencia de la persona y una libertad de pensamiento y conciencia. Ahora ya en el próximo párrafo vamos a hablar
sobre la Convención de Prevención y Sanciones del Delito de Genocidio.